Muy buenas tardes. Continuando con telemedicina y hablando de una enfermedad o una patología muy frecuente, es la coleocolitiasis. Soy el doctor Ernesto Cazorla, soy gastroenterólogo y el manejo de una coleocolitiasis es muy importante en la periferia, en el hospital. Tenemos que darnos cuenta que esta patología es muy frecuente ya en pacientes colecistectomizados, pacientes que tienen alguna alteración en el colédoco. Vemos nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poco de la definición, de la epidemiología, cuál es la etiología y la fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Normalmente, el árbol biliar comienza desde el hígado con el hepático derecho, izquierdo, ¿no? Van a ver ustedes el hepático común, donde está la flecha, el cístico, el colédoco, que desemboca en la segunda parte del duodeno, donde está la ampolla de váter, la cual hace que este árbol biliar sea susceptible a formación de cálculos, ¿no? Entonces, la coledocolitiasis es la formación de cálculos muy frecuentemente que ocupan parcialmente o totalmente el conducto biliar, que es el colédoco. Este conducto biliar no puede ser obstruido por los cálculos. Y esto tiene que ver con qué. La prevalencia es un 4% de la población general. En las coledocolitiasis, el 10 al 20% son sometidos ya a colecistectomías, como les decía anteriormente. Pacientes que tienen o son operados de vesícula pueden tener más tendencia a tener cálculos en el colédoco, que pueden ser los cálculos secundarios que vamos a hablar después. El 10 al 15 de la población adulta de los países occidentales tienen cálculos biliares, ¿ya? Y desarrollan en algún momento algún caso o sintomatología al año. Nosotros en el Perú, ¿no? Y en el Cusco tenemos una gran cantidad de coleocolitiasis, ¿no? En nuestra región. Normalmente, ¿por qué? Mucho consumo de grasa, a veces pacientes que hacen dieta, eso lo vamos a ver después, pero lo importante es saber que en el Cusco sí se presentan los cálculos en el conducto colédoco, que nosotros siempre decimos que es la coledocolitiasis. Esta coledocolitiasis tiene muchos problemas y tiene factores de riesgos. Como vemos, el sexo femenino, ¿no? Los estrógenos pueden provocar una disminución de la motilidad a nivel de la vesícula y esto produce que la vesícula misma tenga un cuerpo o un esqueleto para que se formen los cálculos. Los asiáticos, los americanos como los cusqueños, antecedentes familiares de cálculos en la vía biliar, ya ese verdaderamente UGTA1A también es cuadro genético, la enfermedad de Crohn, ¿no? Que a veces hacen las resecciones de la enfermedad de Crohn, que no tenemos en nuestro país, pero pueden provocar cálculos en la vesícula y en el colédoco. Otra cosa, como decía, la alimentación, la dieta rica en calorías y bajas en fibra, ricas en grasas, nuestro chicharrón, nuestro pollo a la brasa, que lo comemos, ¿no? Con mucha grasa y no adjuntamos o comemos, digamos, verduras o frutas, que es lo más importante para que no haya alguna éstasis y no se produzcan los cálculos. La obesidad, ¿no? El paciente que tiene los triglicéridos muy altos, el HDL bajo, el ayuno prolongado. Tienen que ver ustedes cuando vengan a su centro de salud si el paciente es gordito, el tipo de alimentación. Hay mucha gente, muchas mujeres que hacen ayunos prolongados, ese ayuno intermitente puede provocar, ¿no? La formación de cálculos. Muy frecuentemente los que pierden peso rápidamente, ¿no? 1.5 kilos por semana, que es mucho alto, pueden tener la propensión a hacer los cálculos en la vesícula y por consiguiente después vamos a hablar por qué los cálculos en el colédoco. La baja actividad física, la obesidad,
fármacos como los clorhidratos digamos, para el problema de triglicéridos, la ceftriaxona, algunos anticonceptivos, disminuyen la motilidad a nivel de la vesícula. Esta vesícula normalmente lo que hace es almacenar la bilis y concentrar la bilis que es producida en el hígado. Esta bilis producida en el hígado, que más o menos son 1000 a 1200 centímetros cúbicos diarios, se almacena en la vesícula. Esta vesícula es un músculo que normalmente cuando uno consume grasas se debe exprimir y esta bilis concentrada va a provocar la disolución de las grasas hacia kilomicrones y estos kilomicrones van a ser absorbidos no por el sistema linfático y van a llegar al hígado. Esto normalmente es la función de la vesícula. Pero la vesícula, pues como decíamos anteriormente, tiene el colédoco, que es la parte donde se drena la bilis y se llega hasta el esfínter, o también el esfínter de Oddi, que es por donde se produce la salida en la segunda porción duodenal. Quiero que lo tengan en cuenta, bien definido. La vesícula, las vías biliares, van a desembocar en el duodeno con la ampolla de váter y por ahí va a salir la bilis que va a disolver las grasas, como dijimos. Pero la ampolla de váter también tiene un tubo, que es el Wilson, que viene del páncreas. O sea, la unión del conducto pancreático principal y el colédoco van a desembocar en la ampolla de váter. Ya, por el consiguiente, si yo tengo algún cálculo metido en el colédoco y se atora en la ampolla de váter, puede provocar otras enfermedades como son la pancreatitis aguda. Entonces, la fisiología es la formación de cálculos biliares debido a condiciones, como hemos visto, hay antecedentes de obesidad, consumo de grasa, uso de anticonceptivos, la gestación, pacientes que tienen, digamos, bajas de peso muy importantes, esas personas que hacen las dietas, ¿no? Se concentran las sustancias y hay cambios en la motilidad del tracto digestivo o biliar. La contracción comienza a disminuir y esto puede provocar que no salga la bilis y se comience a ver líquido, calcio, sales biliares, las cuales van a provocar la coledocolitiasis. Entonces, la coledocolitiasis, o sea, el cálculo enclavado parcialmente o totalmente en el colédoco, nos va a tener unas etiologías importantes, como es la coledocolitiasis secundaria, que es lo más común, ¿no? Es la migración del cálculo de la vesícula hacia el conducto coledo. ¿Ya? La cololitiasis primaria es menos común, pero es la formación del cálculo primigeniamente en el colédoco, mucho más frecuentemente en pacientes que tienen alguna alteración en la hematología. Son cálculos pigmentarios, son mucho más oscuros, ¿ya? Estos cálculos intraductales, como son la fibrosis quística, una nutrición parenteral, una nutrición que realmente puede provocar algunas lisis o hemólisis y puede provocar los cálculos oscuros, ¿ya? Hay coleocolitiasis residual y coleocolitiasis recurrente. Es importante esto. Antes de 2 meses se quedó de repente en la vesícula, en la colecistectomía laparoscópica y de un momento puede migrar de la vesícula o puede migrar de los conductos biliares a nivel hepático intrahepático, salir un cálculo y atorarse en el colédoco. O puede ser que la bilis sea una bilis litogénica. ¿Qué significa una bilis litogénica? Es la bilis que produce mayor cantidad de cálculos y esto nos va a dar, ¿no? Como vemos en esta imagen, vemos la flecha, el líquido, los cálculos, viene el consumo de grasa, la colecistoquinita hace que la vesícula se exprima o se contraiga, bote los cálculos que están en la base, lleguen
al colédoco, produzcan la obstrucción del colédoco. Esta obstrucción del colédoco puede provocar una pancreatitis o una coledocolitis. Acá vemos la ampolla de váter, los cálculos, que también pueden estar enclavados en el bacinete. Muchas veces se enclavan en el bacinete, esto produce una distensión y un dolor abdominal intenso, tipo cólico. ¿Por qué? Porque normalmente esta vesícula, al exprimirse y tener el contenido biliar, si tienes un cuadro obstructivo, va a tratar de vencer esta obstrucción. Al tratar de vencer la obstrucción, va a provocar un dolor en el cuadrante superior derecho con irradiación hacia el hombro o a la escápula derecha, después de comer alimentos grasos. Esto, ¿no? Si es que se queda enclavada, puede haber un hidrocolecisto, puede haber una infección, una colecistitis aguda. Si es que no está enclavado y son cálculos menores de 5 milímetros, puede pasar al cístico, llegar al colédoco, llegar donde está la ampolla, que es una forma de esfínter que permite el paso de la bilis hacia el duodeno. En este momento, si el cálculo está enclavado en la ampolla, puede provocar, acá vemos el conducto pancreático, una pancreatitis, puede provocar un dolor intenso en el colédoco y al cerrarse el paso de la bilis que viene del hígado, que va hacia el colédoco, va a provocar una coloración amarillenta de los ojos, ¿no? De las conjuntivas, de las mucosas, llamada también ictericia, ¿no? El paciente comienza a tener ictericia, comienza a tener la orina más oscura, se llama la coluria, o puede tener las heces más blancas, que es la colia, o si es que el paciente está recurrentemente con la obstrucción del cálculo en la vía biliar, esta obstrucción crónica puede encontrar el prurito, o sea, hay escozor, las sales biliares que tiene la bilis va a provocar un escozor y se va a impregnar en la piel. Hay un prurito que vas a encontrar a un paciente con los ojos amarillos, ictericia, signos de rasgado en el cuerpo, ¿no? Por el prurito, la orina color oscura, marrón oscura, café, dicen unos como té cargado, es la coluria, o las heces muy pálidas, que es la colia, ¿no? También puede producir náuseas y vómitos. Vemos la coluria, la colia, náuseas y vómitos. Lo importante, la ictericia. Acá dice la ictericia puede ser intermitente, sí, porque el cálculo puede hacer un signo de válvula, puede desatorarse, como podríamos decirle, se sube el cálculo hasta la parte media, como está parcialmente tapada, y regresa. Viene el cólico en el hipocondrio derecho, dolor, náuseas, vómitos, se vuelve amarillo y desaparece de un momento al otro. ¿Ya? Esto puede deberse a dos cosas. El cálculo es muy pequeño y hace la forma de válvula, o el cálculo es un poco más grande o más pequeño y puede pasar, puede franquear el esfínter, perdón, el esfínter de Oddi y puede haber un paso transitorio de cálculo de vía biliar, que también es una patología, o sea, un cólico intenso, náuseas, vómitos, y luego pasa al día siguiente, no siente nada, comienza a disminuir la ictericia, comienza a ver ya no coluria, como decimos, se llega a despintar el paciente. ¿Qué pasó? El cálculo salió del esfínter y solito se desatoró. Entonces, si el cálculo persiste, cuidado, vamos a tener la colia, la coluria, acá nos falta el prurito. ¿Ya? Normalmente el 50% pueden ser asintomáticos, ¿ya? Y puede haber la presencia de actividad Charcot, que en pacientes mayores de 50 años puede haber no fiebre, sino escalofríos. Un paciente con escalofríos, ictericia, coluria, cuidado, podemos estar pensando con una colangitis. Si el paciente fue operado, tiene mayor de 50 años, tuvo escalofríos solamente, ¿no? Y se vuelve histérico y comienza las orinas oscuras, cuidado, ese paciente puede tener
una colangitis, que es una emergencia. Ese paciente debemos derivarlo ya inmediatamente a un centro de salud o a un centro especializado donde vamos a ver luego el tratamiento, el cual es desobstruir la vía biliar. Y vamos a tener muchas formas de poder desobstruir que vamos a hablar más adelante, pero lo importante, la triada de Charcot: fiebre, ictericia, coluria, dolor abdominal. El dolor abdominal es lo más llamativo. Dolor abdominal, ictericia y fiebre. Cuidado, puedes hacer una colangitis. Eso es una emergencia y ustedes deben mandarlo inmediatamente a un centro de salud mucho más especializado. Siempre es importante hablar del diagnóstico. Ante la sospecha de la litiasis, se tienen que hacer algunos análisis de sangre, pruebas hepáticas, y siempre en un centro de salud hay una ecografía. Se puede usar la ecografía como prueba diagnóstica inicial. La ecografía no ha perdido su valor. La ecografía siempre va a ser valorada en patología del hígado y vías biliares. Entonces, si tienes un paciente con un dolor abdominal intenso, con náuseas, vómitos, dolor que se va hacia la escápula, hacia la región derecha, ya un dolor cólico, intermitente, comienzas a tener ictericia, ya náuseas y vómitos, comienza la orina a ponerse oscura, ya tenemos que sospechar de que puede ser una coledocolitiasis. Si tiene escalofríos o fiebre, cuidado, es una colangitis, que esto ya sí es más emergencia que la coledocolitiasis. Para eso se tienen que hacer análisis de sangre, pruebas de la función hepática, ¿no? La bilirrubina tiene que ser mayor de 1,3, ¿no? Y la fosfatasa alcalina mayor de 125, o sea, o 3 veces su valor normal, la fosfatasa alcalina también. Si tú tienes en el análisis de sangre, en el hemograma, leucocitosis, puede ser una colangitis o una colecistitis. El dolor abdominal, la ictericia y la fiebre, de ahí dicen colangitis. La colecistitis muy frecuentemente tú evalúas en la parte superior derecha, ya una línea, ¿no? Imaginaria desde, digamos, hueco axilar hacia la espina ilíaca superior, la intersección de la costilla es el punto de Murphy. Si tú agarras, aprietas la parte de este punto de Murphy, le haces al paciente que respire y se corta la respiración, es un Murphy positivo, nos dice que puede ser una colecistitis más que una colangitis. Si el paciente ha sido operado, tiene ictericia, náuseas y vómitos y fiebre, cuidado, tienes que pensar en una colangitis. Del 5 al 6% de las pruebas de función hepática comunes pueden ser normales. Lo importante es la clínica. La otra forma de presentación es el ultrasonido o la ecografía. ¿Cuándo se sospecha de coledocolitiasis? Van a ver ustedes la vesícula, el colédoco, la cava, se visualiza el colédoco. El colédoco normalmente mide menos de 6 milímetros. Si el colédoco está mayor a 6 milímetros y el paciente tiene una sospecha, podemos pensar que tiene un cálculo en el colédoco, ¿ya? Si el paciente ha sido operado, ¿no?, de la vesícula y el diámetro del colédoco es más de 10 milímetros, también una gran sospecha de que puede tener un cálculo en el colédoco. Entonces, la ecografía me va a mostrar el diámetro del colédoco. Ya está al lado de la cava, ¿no? En doble cañón, ¿no? Es la imagen en doble cañón, en la cual, si el colédoco está menos de 6 milímetros y no hay nada, nos quedamos tranquilos. Si el colédoco tiene mayor de 6 milímetros y tiene sombra acústica posterior, puede ser un cálculo enclavado en el colédoco. Si es un paciente colecistectomizado, el colédoco ya no va a ser 6 milímetros, ¿no?, sino 10 milímetros. Y esto nos va a hacer tener una alta sospecha de que el paciente pueda tener una coledocolitiasis
con la clínica ictericia, dolor abdominal, náuseas y vómitos, a veces, ¿no? Prurito. Y si tiene fiebre o escalofríos, por favor, le estoy repitiendo esto. Eso es una emergencia, eso es una urgencia. Tienen que mandarlo inmediatamente a un centro donde lo puedan resolver. Entonces, la dilatación biliar intrahepática también demuestra que hay una obstrucción. Esta obstrucción puede ser muy frecuentemente cálculos. Vamos a ver después diagnósticos diferenciales como tumores, parásitos, que nos pueden dilatar también el colédoco y la vía biliar. Los múltiples cálculos más pequeños de la vesícula pueden salir fácilmente de la vesícula al conducto colédoco. Cuando el cálculo es menor de 5 milímetros, esos pacientes deben ser operados antes de que se dispare estos cálculos al colédoco. Si son mucho más grandes, podríamos esperar todavía la controversia que existe, ¿operamos o no operamos? Cuando un cálculo es grande, más de 2.5, se puede agrandar, se dematiza y puede llegar a comprimir el colédoco y producir un síndrome, se llama el síndrome de Mirizzi. Este síndrome de Mirizzi es la compresión del colédoco que produce hasta veces fístulas de la vesícula con el colédoco, de la vesícula con el intestino, cuando el cálculo es gigante. Cuando el cálculo es pequeñito, tenemos que tener en cuenta que puede pasar, puede llegar a ser coledocolitiasis o puede llegar a una pancreatitis. Entonces es importante ver el valor y la evidencia que tiene el colédoco. Normalmente, las partes de colédoco, ¿cómo predecimos? Si el cálculo de colédoco en ecografía transabdominal, clínica de colangitis ascendente, niveles de bilirrubina más de 4 miligramos, muy fuerte, dilatación de coledo con más de 6 miligramos, con vesícula. Sin vesícula, o sea, colecistectomizados, es más de 10 milímetros. O sea, los que tienen la vesícula, 6 milímetros. Los que no tienen vesícula, mayor de 10 milímetros. Las bilirrubinas mucho más altas. Siempre la función hepática es importante. Si no tienes función hepática, pero tienes un ecógrafo y mides el colédoco, si es mayor de 6 y tiene vesícula, posiblemente sea una coledocolitiasis. Si no tienes vesícula y tienes maíz de 10 milímetros, puede ser una coledocolitiasis. El dolor abdominal en el hipocondrio derecho, cuadrante derecho superior, náuseas, vómitos, ictericia, nos puede llevar a que sea una coledocolitiasis. Y si tiene escalofríos o fiebre, nos puede llevar a una colangitis. Siempre ver los signos de pancreatitis biliar. Y hemos hablado que el colédoco y el conducto pancreático están casi en la misma desembocadura. Si el cálculo es atrapado en la ampolla de váter, comprime el conducto pancreático, puede provocar una pancreatitis aguda y esto es mucho más grave, un dolor mucho más intenso, más vómito, el dolor no pasa con analgésicos, tenemos que derivarlo a un centro para que sea resuelto, ¿no? La probabilidad de coledocolitiasis, ¿no? Es un 50% predictiva y esto nos lleva a, cuando llega a un centro donde ya se ha hecho la ecografía, hay ictericia, para mostrar y poder resolver el cuadro, se puede hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se agarra, vean ustedes, la vía biliar, esta la vía intrahepática, la extrahepática, por la ampolla, por el estómago hacia el duodeno, se canula la ampolla de váter, se pinta, se llama la colangiografía, retrógrada, porque está yendo de la parte del intestino hacia el hígado. Normalmente es anterógrada, o sea, viene el hígado, produce las sales biliares, va la bilirrubina y salen por los conductos hacia el cístico, se llega al colédoco, regresa a la vesícula, se llena la vesícula, eso es anterógrado. Entonces nosotros es una colangio, o sea, la pintada del colédoco y las vías biliares retrógradamente. Prueba, ¿no?, que confirma la presencia o no de coledocolitiasis. Normalmente ya no se pone que es diagnóstica, ahora es
solamente terapéutica, es sensible. Ya normalmente se ve, acá ven una cosa, esas cosas blanquitas que acá ven como un rosario, que es el colédoco, acá también vemos en la vesícula. La resonancia magnética es la mejor técnica para ver los cálculos. Acá vean ustedes, estos son los litos, que todavía no ha dilatado la vía biliar. Acá tenemos litos y barro biliar en la vesícula. O sea, la vesícula se exprime, sale por el cístico, se puede atorar el cálculo en el bacinete, provocar la colecitis aguda, en el cístico, o puede caer hacia el colédoco y en el colédoco puede provocar la obstrucción y por consiguiente la ictericia, el dolor intenso, las náuseas y vómitos. Estos pacientes son mejor evidenciados con la colangioresonancia. Pero primero una ecografía, el cuadro clínico. La colangioresonancia nos ayuda para hacer qué arsenal terapéutico tenemos. Le hacemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o sea, le hacemos la CPR o le hacemos la cirugía. Eso depende de la cantidad y calidad de los cálculos. Los cálculos, como le dije, son de colesterol, lo más frecuente. Ya los otros cálculos pigmentarios pueden tener calcio. Esto nos produce que tengamos que ver la colangioresonancia para ver si tratamiento es quirúrgico o es endoscópico. O a veces hay tratamientos que no pueden ser quirúrgicos ni endoscópicos y se puede hacer con radiología intervencionista. La ultrasonografía o la ecografía endoscópica nos ayuda a ver, vean ustedes, la luz, una cosa oscura, el cálculo con sombra acústica, ¿ya? Puede ser mejor que la resonancia y la CEP para el diagnóstico de coledocolitiasis, ¿ya? Estos pacientes se pueden usar, es muy importante, también se hace la ecoendoscopía para cálculos difíciles, se pueden extraer, se hace la ecografía, se hace una guía ecográfica, se canula el colédoco y podemos extraer los cálculos como la CPR. La CPR. Como les decía, el diagnóstico diferencial está. Hay gente que normalmente se opera y muchos de los cirujanos hacen una coledocotomía o una limpieza del colédoco, le dejan un KER o le dejan una sonda en T y esto puede provocar una estenosis biliar, ¿no? Que puede ser benigna o maligna. Y esta estenosis biliar puede provocar lo mismo, ictericia, coluria, cólico. El cáncer de páncreas, que también vean ustedes el páncreas, el colédoco, el duodeno, todo está junto. Entonces, si hay un cáncer de cabeza de páncreas, puede provocar esto. Un carcinoma, o sea, un carcinoma de las vías biliares primarias puede provocar. Y hablamos del síndrome de Mirizi, el cual es cálculos gigantes que aprietan o obstruyen el colédoco y producen la ictericia, compresión del conducto biliar, ¿ya? Como pueden ser alteraciones en las hepatitis, colangitis esclerosante, cirrosis biliar primaria, ¿ya? El dolor siempre diferencia de una pancreatitis, una colecistitis y un coledocolitiasis. Es importante diferenciar. Para eso, las pruebas de función hepática son importantes. Las pruebas de amilasa y lipasa también son muy importantes y ustedes deben pedir, en sus centros deben tener mínimo un hemograma, una bioquímica hepática, una ecografía. Si hay dilatación de vías biliares, si hay bilirrubinas mayor de 4, si es que existe amilasa muy alta, cuidado que sea una pancreatitis biliar, y esto es importante también referirlo. El tratamiento médico, ¿no? Primero son medidas de apoyo, ¿ya? Calmarlos el dolor agudo, puedes usar analgésicos, antiespasmódicos, puedes usar algunas veces antieméticos, ¿ya? Ver si hay complicaciones como es la colangitis. Si tú tienes fiebre, ictericia y dolor, piensas en una colangitis, para mandarlo a tu centro de mayor especialización, puedes usar antibióticos. La ceftriaxona y el metronidazol todavía no funcionan. Ya en otros países el meropenem,
ya pueden usarse, pero nosotros podemos usar ceftriaxona y metronidazol para proteger que la colangitis no avance porque puede producir sepsis, un shock séptico y la muerte. La colangitis es una emergencia. Si ustedes tienen un paciente con ictericia, dolor abdominal, escalofríos o fiebre, más alteración de la bioquímica hepática, más leucocitosis, ¿ya? Podemos pensar en una colangitis, que es una emergencia y hay que drenarla inmediatamente, ¿ya? Para eso hacemos el tratamiento definitivo, extracción del cálculo del conducto biliar. Podemos hacer colecistectomía, ¿ya? Para hacer una derivación biliodigestiva. Ustedes ven esta sonda negra, es el endoscopio que entra por el estómago, llega a la ampolla de váter, se hace la canulación, acá vemos que se puede extraer con un balón, se puede extraer con una canastilla de Dormia, según lo que se pueda ver el esfínter de Oddi. Cuando yo tengo esto, se llama la CPR, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Se introduce el endoscopio lateral, se ve la papila o la ampolla, se canula, se hace la colangiografía teniendo una guía, porque vean ustedes, al lado del colédoco está el pancreático. Si usted pinta el conducto pancreático, también se puede pintar con, digamos, la sustancia de contraste y puede llegar a edematizarse y producir pancreatitis. Las complicaciones que hay en la CEPRE son sangrados, perforaciones, pancreatitis, es muy frecuente. Vean ustedes, la vía biliar es importante cuando tienes cálculos en la vesícula y tienes cálculos en el colédoco, puedes primero realizar la extracción de los cálculos en colédoco y a las 48 horas debes de sacar la vesícula, se debe operar por vía laparoscópica la vesícula. Es importante entonces tener en cuenta que cuando uno hace una CEPRE y tiene cálculos en la vesícula, se limpian los cálculos y luego de 48 horas, lo más antes posible, se debe operar porque puede migrar otro cálculo y producir otra vez la pancreatitis o la coledocolitiasis. Acá vemos, ¿no? La CEPRE o la canulación del conducto biliar común, ¿no? La colangiografía retrógrada endoscópica es el mejor método. Nosotros encontramos el endoscopio. Esta es la papila, hacemos la colangiografía, pintamos el colédoco, dejamos una guía, cortamos, este es el esfínter de Oddi, ya cortamos hacemos la papilotomía. Al hacer la papilotomía encontramos y después con una canastilla o con un balón se extraen los cálculos y los residuos que puedan poner. Si es que el cálculo es gigante, se puede colocar un stent plástico en caso de colangitis o cálculos gigantes y llevarlo ¿a qué? A que se realice una cirugía. Entonces, la CEPRE puede ser una esfinterotomía, dilatación con balón, acá vemos el balón, se extraen los cálculos, se hace primero la papilotomía, se extraen los cálculos. Si el cálculo es gigante o hay mucha colangitis, se puede poner un stent de plástico, o sea, se pone un tubito de plástico para que drene la bilis, ¿ya? Normalmente, los cirujanos hacen una exploración de las vías biliares, ¿ya? Luego de haber demostrado la eficacia de la esfinteropía y la CEPRE, pueden hacer con el coledocoscopio, se entra un coledocoscopio, sacan los cálculos y extraen también la vesícula en el mismo momento, ¿ya? Es un abordaje muy interesante. Siempre hacer la colecistectomía después de sacar los cálculos, ¿no? Se puede hacer colecistectomía laparoscópica. Yo digo 48 horas, acá los autores dicen 72 horas, después de la exitosa salida de la CEPRE en coledocolitiasis. En colangitis, esperar una semana, ¿ya? Hacer la laparoscopía, extracción de la vesícula por vía laparoscópica, después de hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Otros tratamientos, puede ser la litrotripsia, ¿ya? Se extraen los cálculos por litrotripsia,
¿no? Con láser. Esa técnica la vamos a hacer en octubre. Los pacientes que ustedes tengan, que tengan cálculos grandes y no se puede extraer, pueden mandarlo al hospital regional, que vamos a tener el láser y vamos a hacer litotris. En octubre tenemos la llegada del equipo, que va a ser un préstamo, para tratar estos cálculos gigantes y además de la posibilidad de estas estenosis, tratarlas con mucho más, digamos, efectividad con el láser. Se puede hacer también drenajes percutáneos. Ustedes vean acá esta gran dilatación, ¿no? Del colédoco y un colédoco fino que no puede entrar porque acá hay una pequeña estenosis. Pues se puede hacer, si se falla la cirugía, si no se puede hacer la cirugía, si no se puede hacer la CEPRE, no se puede colocar el, el stent o hacer radiofrecuencia, ¿no? Quemadura del tumor, la cosa que está comprimiendo, no se puede colocar el stent, se puede hacer un drenaje percutáneo con tubos de pigtail y mejorar la ictericia. Entonces, importante, clínica, pacientes con dolor abdominal, ictericia, coluria, pacientes mayores de 50 años colecistectomizados, que normalmente tengan en el ultrasonido dilatación de la vía biliar principal, como es mayor de 6 milímetros en los que tienen vesícula y mayor de 10 milímetros en los que no, ya le sacaron la vesícula, hay alta sospecha de coledocolitiasis. Entonces, determinar el riesgo de coledocolitiasis. Si hay bajo riesgo, una colecistectomía sin cálculo en el coledo. Si hay, se hace una ultrasonografía o una colangiografía. Si hay cálculos en el colédoco, una CEPRE y después, ¿no? Se puede también operar y después hacerse una CEPRE, pero lo más importante sería primero hacer la CEPRE y después hacer la colecistectomía. Siempre el cirujano puede explorar las vías biliares antes de la colecistectomía. Una cosa importante, se puede hacer la ultrasonografía preoperatoria o la colangioresonancia. Esto, si hay cálculos en el colédoco, una CEPRE. Sin cálculo en el colédoco, colecistectomía efectiva. Las complicaciones normalmente son la pancreatitis, las colangitis que vemos acá, iliobiliar, se obstruye en la válvula ileocecal, la cirrosis biliar, que produce crónicamente, si este cálculo está atorado acá y no se puede resolver el cálculo, puede haber cirrosis. Acá vemos un paciente, ¿no? Con un cálculo enclavado, ¿no? Esto normalmente es un hilio biliar. Se salió de la vesícula, fue hacia el intestino, el cálculo migró y se obstruyó en la válvula iliocecal. Esto hace un hilio, o sea, comienza dilatación, dolores, que puede ser la complicación del cálculo, la cirrosis, los abscesos, porque puede haber colangitis. Para terminar, decirles, ¿no? Que la vesícula biliar, los cálculos en la vesícula son formados por el consumo de mucha grasa, la obesidad, la gestación, el ayuno. Estos cálculos que están en la vesícula pueden migrar y producir la obstrucción. Pueden ser primarios, ¿no? Más los cálculos, digamos, pigmentados. Estos son más de colesterol. Se obstruye acá y si se obstruye puede provocar pancreatitis, una inflamación del páncreas. Si se obstruye y comienza a tener fiebre con ictericia, dolor abdominal, náuseas y vómitos, cuidado que puede ser una colangitis. La colangitis y la pancreatitis tienen tratamientos diferentes. La colangitis son más antibióticos. La pancreatitis es una buena hidratación, no antibióticos, hidratar bien y calmar los dos con analgésicos. ¿No? La pancreatitis tenemos oportunidad de haber visto ya las charlas, ¿no? Ya hemos hablado de pancreatitis, ¿no? Pero lo importante, que se lleven a casa. Ictericia, dolor abdominal, ¿ya?
pueden tratarse de una coledocolitiasis. Y si hay fiebre o escalofríos, es una colangitis, es una emergencia. Si nosotros tenemos a la mano el ecógrafo, vean si hay dilatación o no dilatación del colédoco. Si hay dilatación más de 6 milímetros en un paciente que tiene la vesícula, no sospechen de coledocolitiasis. Si tienes un paciente que ha sido colecistectomizado, tiene mayor de 10 milímetros el colédoco, también sospecha una coledocolitiasis. La urgencia es la fiebre. Siempre descarta pancreatitis, siempre descarta la colangitis. A veces hay pacientes que tienen apendicitis retrocecal que puede ser el diagnóstico diferencial también o algún problema a nivel digestivo. Pero no se olviden, tras un dolor abdominal con náuseas y vómitos, amilasa y lipasa, bioquímica hepática, un buen hemograma y una ecografía. Con la ecografía podemos darnos cuenta y los análisis de laboratorio que puede tratarse de una coledocolitiasis o una pancreatitis. Es importante que tengan en cuenta la hidratación, siempre colocar su vía. Si sospechan de colangitis, antibióticos. Si sospechan de pancreatitis, calmar el dolor e hidratación fuerte. Sería todo que les podría decir el día de hoy, agradeciendo a ustedes su paciencia y ojalá que me hayan entendido y podamos seguir viendo en telemedicina los problemas de gastroenterológicos. Muchas gracias por su atención.